quisiera hablar sobre un nombre. A todos nos agrada cuando nuestro nombre se escribe y se pronuncia correctamente. Hay veces que se emplean apodos en vez del nombre real, pero ese apodo puede resultar ofensivo para la persona en sí o para los padres que le dieron el nombre. El nombre del cual hablaré no es el nombre de una persona, pero se aplican a él los mismos principios. Me refiero a un nombre dado por el Señor, porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Adviértase claramente el lenguaje del Señor. Él no dijo, porque así se nombrará a mi iglesia, sino que dijo, así se llamará a mi iglesia. Hace algunos años las autoridades de la iglesia hicieron una declaración en la que decían a los miembros: pensamos que muchos pueden confundirse al utilizar tan a menudo el término iglesia mormona. Antes de considerar ningún otro nombre como sustituto legítimo, la persona prudente debe tener en cuenta los sentimientos del Padre Celestial que dio ese nombre. Seguramente cada palabra que procede de la boca del Señor es preciosa, así que cada palabra en este nombre debe ser importante, designada divinamente por una razón. Si estudiamos las palabras clave de ese nombre, podremos comprender mejor su pleno significado. La última palabra en el título es santos. Sonrío al recordar un comentario hecho después de mi llamamiento al quórum de los 12. Un amigo médico relató un informe presentado en una reunión profesional en el que se dijo que el doctor Nelson ya no practicaba cirugía cardíaca porque su iglesia lo había hecho un santo. Tal comentario no solo fue gracioso, sino revelador. Evidenciaba desconocimiento del lenguaje de la Biblia, en la que la palabra santo se usa con mucha más frecuencia que el término cristiano. La palabra cristiano aparece solo en 3 versículos de la Biblia de la versión del Rey Santiago. Uno describe el hecho histórico de que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Otro cita a un incrédulo sarcástico, el rey Agripa, y el tercero indica que quien sea conocido como cristiano debe estar preparado para sufrir. En contraste, el término santo aparece en 36 versículos del Antiguo Testamento y en 62 versículos del Nuevo Testamento. Pablo dirigió una epístola a los santos que están en Efeso y a los fieles en Cristo Jesús. A los conversos recientes les dijo: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En su epístola a los Efesios, Pablo usó la palabra santo al menos una vez en cada capítulo. A pesar de su uso en 98 versículos de la Biblia, el término santo aún no se entiende bien. Algunos piensan erróneamente que implica beatificación o perfección. No es así. Un santo es un creyente en Cristo y conoce su perfecto amor. El santo que da comparte el verdadero espíritu de ese amor, y el santo que recibe lo acepta con gratitud sincera. Un santo sirve a los demás, sabiendo que cuanto más se sirve, mayor es la oportunidad de que el Espíritu santifique y purifique. Un santo es tolerante y atento a las súplicas de los demás, no solo a los mensajes hablados, sino también a los no expresados. Un santo se distingue de quien responde con una actitud egoísta de ¿qué me importa? Un verdadero santo responde: sí, me importa. Hacer es un verbo de acción y se convierte en la fuerza impulsora en la respuesta de quien cuida de otro en necesidad. Un santo se abstiene de la ociosidad y busca aprender tanto por estudio como por fe. La educación no solo ayuda en la comunicación con otros, sino que permite discernir la verdad del error, particularmente mediante el estudio de las Escrituras. Un santo es honesto y bondadoso. Paga sus obligaciones financieras puntualmente y en su totalidad, y trata a los demás como quisiera ser tratado.
Un santo es un ciudadano honorable, sabiendo que la nación que le brinda oportunidades y protección merece su apoyo, incluyendo el pago puntual de impuestos y la participación personal en el proceso político legal. Un santo resuelve las diferencias con otros de manera honorable y pacífica y es constante en la cortesía, incluso en medio del tráfico en hora pico. Un santo evita lo que es impuro o degradante y también la exageración incluso de lo que es bueno. Tal vez por encima de todo un santo es reverente. La reverencia hacia el Señor, hacia la tierra que Él creó, hacia los líderes, hacia la dignidad de los demás, hacia la ley, hacia la santidad de la vida y hacia las capillas y otros edificios, son todas evidencias de actitudes santas. Un santo reverente ama al Señor y da máxima prioridad a guardar sus mandamientos. La oración diaria, el ayuno periódico y el pago de diezmos y ofrendas son privilegios importantes para un santo fiel. Finalmente, un santo es alguien que recibe los dones del Espíritu que Dios ha prometido a todos sus hijos e hijas fieles. El término de los últimos días resulta especialmente difícil para traductores de algunos idiomas en los que no hay un equivalente adecuado. Algunas traducciones pueden sugerir el último día. Es cierto que las Escrituras predicen los días finales de la existencia temporal de la Tierra como esfera celestial. Luego la Tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca o terrenal. Finalmente la tierra será celestializada, pero sus últimos días deben ser precedidos por sus días postreros. Vivimos en esos días postreros y en verdad son notables. El Espíritu del Señor se está derramando sobre todos los habitantes de la tierra, tal como lo profetizó Joel. Su profecía fue tan significativa que el ángel Moroni la reafirmó al profeta José Smith. Durante milenios, los métodos de agricultura, transporte y comunicación permanecieron prácticamente iguales a las técnicas antiguas. Sin embargo, los desarrollos desde el nacimiento de José Smith han sido extraordinarios en contraste. José Smith había sido preordenado desde mucho tiempo antes como el profeta de Dios para la restauración del Evangelio en la plenitud de los tiempos. 25 años después de su nacimiento, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue organizada oficialmente. Más tarde, en ese mismo siglo, se desarrolló el telégrafo. El Océano Atlántico fue cruzado por primera vez en un barco de vapor y se inventaron el teléfono, el automóvil y el cine. El siglo XX fue aún más extraordinario. La agricultura se mecanizó. El transporte moderno permite viajar a casi cualquier destino del mundo en 1 o 2 días. Se desarrollaron computadoras que permiten a la Iglesia servir a los miembros vivos y organizar información referente a los antepasados que viven al otro lado del velo. Personas en todo el mundo que antes tenían poco interés en la historia familiar, ahora buscan las raíces de su herencia ancestral usando tecnologías que no existían hace un siglo. Las comunicaciones a larga distancia, teléfono, fax, radio, televisión y satélites se han vuelto rutinarias. En estos últimos días es posible que la palabra del Señor sea transmitida desde la sede mundial de su iglesia y escuchada en las áreas más remotas del planeta. Se está cumpliendo la promesa divina de que este evangelio restaurado será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En muchos países han ocurrido cambios políticos recientes. Se han aliviado restricciones a las libertades personales. La cáscara del confinamiento espiritual ha sido rota. Crecientes clamores de libertad llenan el aire. Seguramente la mano del Señor es evidente. Él dijo: apresuraré mi obra en su tiempo, y ese tiempo es ahora.
Por mandato divino, el título de la iglesia lleva el nombre sagrado de Jesucristo, de quien es esta iglesia. Él lo decretó más de una vez, casi 2000 años atrás. El Señor dijo: llamaréis la iglesia en mi nombre. ¿Y cómo será mi iglesia si no lleva mi nombre? Adoramos a Dios el Padre Eterno en el nombre de su Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que el Jesús premortal es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Sabemos que Él es la principal piedra del ángulo sobre la cual está fundada su iglesia. Sabemos que Él es la roca de quien proviene la revelación para sus agentes autorizados y para todos los que lo buscan dignamente. Sabemos que vino al mundo para hacer la voluntad de su Padre, quien lo envió. Su misión divina fue efectuar la expiación, romper las cadenas de la muerte y permitirnos recibir la inmortalidad y la vida eterna. La misión divina del Señor viviente aún continúa. Un día nos presentaremos ante Él en juicio. Él ha predicho este acontecimiento. El que se arrepienta y sea bautizado en mi nombre será lleno, y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mí en aquel día en que yo me presente para juzgar al mundo. Reverenciamos el nombre de Jesucristo. Él es nuestro Redentor resucitado. Las dos primeras palabras del nombre que el Señor escogió para su organización terrenal son la Iglesia. Obsérvese que el artículo la comienza con mayúscula. Esta es una parte importante del título, pues la Iglesia es la organización oficial de creyentes bautizados que han tomado sobre sí el nombre de Cristo. El fundamento de la Iglesia es la realidad de que Dios es nuestro Padre y que su Hijo unigénito Jesucristo es el Salvador del mundo. El testimonio y la inspiración del Espíritu Santo confirman esas realidades. La Iglesia es el medio por el cual el Maestro cumple su obra y otorga su gloria. Sus ordenanzas y convenios relacionados son la recompensa suprema de nuestra membresía. Aunque muchas organizaciones pueden ofrecer compañerismo e instrucción valiosa, solo su iglesia puede proveer bautismo, confirmación, ordenación, la Santa Cena, bendiciones patriarcales y las ordenanzas del templo, todo ello conferido por el poder autorizado del sacerdocio. Ese poder está destinado a bendecir a todos los hijos de nuestro Padre Celestial, sin importar su nacionalidad. Las llaves del reino de Dios han sido confiadas al hombre sobre la tierra, y desde allí el Evangelio irá rodando hasta los extremos de la tierra. La admisión a su iglesia es mediante el bautismo. Esta ordenanza sagrada está reservada solo para los niños después de alcanzar la edad de responsabilidad y para adultos que se hayan verdaderamente convertido, preparado y que sean dignos de pasar la prueba a la que se refiere el siguiente pasaje de las Escrituras. Deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas de unos y otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y a ser testigos de Dios a todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Por medio de la ordenanza del bautismo, tomamos sobre nosotros el nombre del Señor y hacemos convenio de ser santos en estos últimos días. Hacemos convenio de vivir conforme a las doctrinas de la Iglesia registradas en las Escrituras sagradas y reveladas a profetas antiguos y modernos. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchas grandes e importantes cosas pertenecientes al reino de Dios.
Estas revelaciones incluyen verdades fundamentales esenciales para nuestra felicidad y gozo eternos. Enseñan prioridades con potencial eterno, tales como el amor a Dios, a la familia, a la madre, al padre, a los hijos y al hogar, el dominio propio, el cuidado de los pobres y necesitados, el servicio y la consideración hacia los demás. Esta iglesia, establecida bajo la dirección del Dios Todopoderoso, cumple promesas hechas en tiempos bíblicos. Es parte de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ha sido restaurada y ha recibido un nombre dado por el mismo Señor. Él emitió esta solemne advertencia: cuídense todos los hombres de cómo toman mi nombre en sus labios. Y añadió: recuerden que lo que viene de arriba es sagrado y debe hablarse con cuidado. Por lo tanto, así como reverenciamos su santo nombre, también reverenciamos el nombre que Él decretó para su iglesia. Como miembros de su iglesia, tenemos el privilegio de participar en su destino divino, que podamos honrar a aquel que declaró: y así será llamada mi iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Lo ruego en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.